El tema se impone, es el tema del que está hablando todo el mundo, el ataque sin precedentes de la República Islámica de Irán contra Israel. Primera vez en la historia, desde que se fundó la República Islámica de Irán, en aquella revolución del año 79, que hay un ataque directo contra suelo israelí. La noticia es que prácticamente no fue contra suelo israelí por el notable éxito que tuvo esa respuesta en materia de defensa. Vamos a tratar de entender bien qué es lo que sucedió, cómo fue la secuencia del ataque, cómo fue la secuencia de la defensa de Israel y pensar un par de cuestiones, sobre todo hacia futuro, de qué pasa si este conflicto escala y por qué puede ser tan delicado para vos que estás en tu casa, quizás en Valparaíso, en el Valle del Cauca o en La Paz, viéndonos aquí en Latinoamérica. Vamos a empezar entendiendo que fue un ataque perpetrado por Irán, pero no solo por Irán. Irán una vez más volvió a apelar para atacar a Israel a los grupos terroristas que funcionan como delegaciones prácticamente de los objetivos iraníes en otros países de la región. Vos fíjate que termina siendo un ataque desde 6 flancos simultáneos. Pasada la medianoche del domingo, comienza la andanada de misiles y de drones. Lo más importante, obviamente, es estos dos puntos que ves aquí. Estamos dentro aquí de lo que es la República Islámica de Irán, que por primera vez dispara. ¿Qué es lo que dispara? Bueno, en concreto dispara 185 drones suicidas, los drones Shahed, que son los mismos que utiliza Rusia para atacar a Ucrania, porque Irán se convirtió en un gran fabricante de drones suicidas, que son los que más iban a tardar en llegar. Vos fijate acá todo el recorrido que tienen que llegar hasta terminar en territorio israelí. Y dispara también 150 misiles. Esos misiles de mucho mayor alcance y de mucha más rápida llegada a sus objetivos eran en su mayoría misiles de crucero, aunque hay también, mejor dicho, en su mayoría misiles balísticos, aunque hay también de crucero y hay también misiles hipersónicos, que son los que tuvieron algún grado de eficacia, aunque sabemos muy limitado fue el impacto que terminó habiendo. ¿Quién más se suma a la coalición iraní para disparar? Bueno, vos tenés milicias pro-iraníes que actúan en Irak, por aquí, que también dispararon hacia Israel. Tenés las milicias pro-iraníes que tienen presencia en Siria, que también dispararon hacia Israel. Y tenés hoy los dos principales grupos terroristas, los que tienen mayor capacidad militar y los que tienen mayor recorrido hoy, que también se sumaron a este ataque. Al norte de Israel, aquí en el Líbano, por supuesto, Hezbollah, estamos hablando de una organización terrorista muy importante, la misma que perpetró los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la Argentina, 1992, 1994, con 114 muertes entre los dos. Allí un incesante lanzamiento de cohetes que empezaron a caer en torno a las 2 de la madrugada, hora israelí. Y el otro actor decisivo aquí en Yemen, los hutíes, que también dispararon por la propia distancia misiles de largo alcance. ¿Cómo hizo Israel para tener 99% de eficacia en repeler estos ataques? Bueno, vamos a ir viendo primero qué es lo que hizo Israel solo, qué es lo que hizo apelando solamente a sus propias defensas. Y ahí hubo dos estrategias centrales. Primero, desde sus bases militares y desde sus bases aéreas dentro del territorio israelí, envió aviones F-35, de los más avanzados que hay hoy en términos de fuerzas aéreas de cualquier país del mundo. ¿Qué hicieron estos aviones? Entraron al espacio aéreo de Jordania, al espacio aéreo de Siria, al espacio aéreo de Irak y fueron atacando uno por uno a los drones y a los misiles que iban pasando. Vamos a después ver algunas imágenes que te muestran justamente cómo fue ese ataque que hicieron los pilotos israelíes, de alta eficacia justamente para repeler eso. La segunda herramienta utilizada es la cúpula de hierro y su versión más moderna y de más avanzada, que es el sistema Arrow 2 y 3. La cúpula de hierro, que lo vamos a ver también más tarde a lo largo del programa, en una primera instancia funciona como una especie de escudo antimisiles. ¿Por qué? Porque cae un misil y lanza desde tierra justamente otro misil para hacerlo detonar en el aire y evitar
que detone justamente en el suelo. Eso sobre todo sirvió para repeler los cohetes de, perdón, de Hezbollah, que son los cohetes de más corto alcance. Pero además apeló al sistema Arrow, que es un sistema que tiene mucho más largo alcance, que llega incluso a interceptar cohetes por fuera de la atmósfera terrestre. Eso sirvió sobre todo para interceptar algunos de los cohetes que venían desde el sur y también algunos de los misiles balísticos que venían desde Irán. Pero Israel no actuó solo. Israel contó con sus aliados, que tuvieron también un papel muy destacado para entender por qué fue tan exitosa la estrategia utilizada. Vos fijate todos los actores que se unieron aquí a Israel, demostrando que son muchos los países y muy importantes que quieren preservar al Estado de Israel. El más importante, por supuesto, Estados Unidos, el que tuvo un papel más activo, principalmente a partir de su flota en el mar Mediterráneo. Desde allí, muchos aviones de guerra estadounidenses salieron y cerca de 80 drones fueron interceptados desde esos aviones. También participó la flota de los Estados Unidos aquí en el Mar Rojo. Por lo menos 6 de los misiles lanzados por los hutíes desde Yemen fueron interceptados. Pero vos fijate que Reino Unido, que tiene una base aérea en Chipre, también envió aviones que sirvieron para interceptar, perdón, para interceptar los ataques iraníes. Y también Francia, con la flota que tiene en el Mediterráneo Oriental, envió aviones. Lo más interesante es que además hubo una participación aquí, de Jordania, país árabe, país de mayoría musulmana, que decidió también enviar sus aviones para derribar drones y misiles disparados por Irán. Esto es clave entonces para entender por qué fue tan exitosa la estrategia israelí. Quiero quedarme para terminar, digamos, con este repaso de lo que pasó el próximo domingo, lo que pasó el domingo pasado, perdón, pensando en lo que puede pasar hacia adelante. Vamos a ver el último de los mapas que tenemos, o la última fase de este mapa, que nos tiene que llamar la atención sobre por qué este conflicto, si escala, todavía no está cerrado, si escala, puede afectarnos a nosotros aquí, aunque estemos muy lejos de Medio Oriente. Y aquí hay que entender estos dos puntos críticos que hay en la geografía de Medio Oriente. Son dos puntos de estrangulamiento, es el nombre técnico, que son accidentes geográficos que por el contexto geopolítico en el cual se encuentran pueden tener un impacto decisivo sobre toda la economía mundial. Uno es el estrecho de Hormuz, que es este que ves en esta zona de aquí. Aquí tenés a Irán, enfrente tenés a los Emiratos Árabes Unidos. Acá tenés el Golfo Pérsico y por acá salimos justamente hacia el Mar Arábigo. En el estrecho de Hormuz, por el estrecho de Hormuz pasa el 30% del gas natural que se exporta en el mundo y el 25% del petróleo. ¿Por qué? Porque el gas sale de Qatar, que lo tenés acá está el principal yacimiento de gas del mundo, y mucho del petróleo sale de Arabia Saudita y también de Irán, también de Qatar, también de los Emiratos Árabes. Fíjate vos, con lo angosto que es este estrecho, para Irán sería muy fácil bloquearlo. Si Irán lo bloquea, imagínate, estamos hablando del 30% del gas y el 25% del petróleo. El impacto sería altísimo. Y el otro punto crítico es acá, el estrecho de Bab el-Mandeb, porque este es el Mar Rojo, de aquí salimos también hacia el Mar Arábigo. Ya hoy, como el estrecho de Bab el-Mandeb pasa por Yemen, para los hutíes, que como sabemos responden a Irán, de hecho atacaron a Israel junto con Irán, para los hutíes, bloquear ese paso, como ya lo vienen haciendo, significa que el 15% del comercio mundial que viene desde Europa por el Mar Rojo y desde allí sigue Asia pueda ser interrumpido, y también que el 10% del comercio de petróleo también pueda ser afectado. Por eso, si este conflicto escala y si Irán quiere, puede generar mucho daño en la economía global. Si hoy no estamos hablando de una suba disparada del precio del petróleo, es porque Irán, mejor dicho, porque Irán no pudo dañar a Israel, porque Israel repelió el ataque y entonces se cree que se puede aún evitar que esta guerra escale y termine afectando tanto a todo el mundo.